¿Qué tal, peripatéticos? Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Queremos darles la bienvenida a ese gran encuentro del conocimiento. Hoy hablaremos sobre el escrito llamado Contracultura y Underground, de la autoría del señor Víctor Piñuela. Antes de comenzar, la frase de esta semana nos la habla de libertad. La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. Uno no puede ser libre si no conecta consigo mismo y si sigue su propio camino. Hoy contamos con el auspicio de Tortas María Montessori. Ayudamos al desarrollo de su hijo. Para entrar en materia, hablaremos de cómo fue el contexto histórico de los años 60. Los años 60, como se les conoce, tanto en la erudición como en la cultura popular, es un término usado por historiadores, periodistas y otros académicos objetivos, en algunos casos con nostalgia, para describir la contracultura y la revolución en las normas sociales sobre la vestimenta, música, drogas, sexualidad, formalidades y educación. En otros, peyorativamente, para denunciar la década como un exceso irresponsable, extravagancia y decadencia del orden social. Este comienza en la década de representativo de un periodo que estaría caracterizado por las confrontaciones internacionales y las protestas de una ciudadanía que cada vez más crítica con las acciones de sus gobernantes y la situación que se dibujaba en el mundo tras la recuperación económica de la posguerra. Movimientos de protestas contra las guerras de Vietnam, contra la invasión de las tropas soviéticas en Checoslovaquia, en la primavera de Praga, en mayo del 68, contra el orden establecido durante las revueltas estudiantiles y sindicales que se inician en Francia y se extienden rápidamente por otros países. Los efectos socioculturales de estos movimientos de protestas aún se sienten actualmente también en una década de esto que se producen gran cantidad de asesinatos políticos, siendo ejemplo de ellos las muertes como de John Kennedy, Malcolm, Martin Luther King y Robert Francis Kennedy. Para ir a un corte de comerciales, plantearemos la pregunta de el por qué el hipismo es una antiética. Ya volvemos, peripatéticos. Almacenes Piaget. Tenemos la mejor ropa con precios económicos para cada etapa de su hijo. Estamos de regreso, peripatéticos, y para seguir hablando de la pregunta ¿por qué el hipismo es una antiética? Se denominan como hippies a las personas que formaron parte del movimiento contracultural hippie o hippie, que inició y se desarrolló durante la década del 1960 en Estados Unidos. El término hippie proviene de la palabra en inglés hipster, relacionada con la generación beat en la década del 1950. Los hippies practicaban una ideología basada en la vida simple y la anarquía no violenta. Protestaban y se oponían públicamente en contra de las guerras, el capitalismo, los valores tradicionales, la monogamia, el consumismo, la distinción de clases sociales y las prácticas religiosas impuestas. También descartaban algunos valores familiares y sociales como la ética, la moral, los roles de género que imponían la sociedad, entre otros. También propiciaban el consumo de estupefacientes y alucinógenos para incentivar a la creatividad e innovación plasmada en diversas expresiones artísticas. Lo antiético es cuando rompemos las barreras de la ética, en este caso, la moral y la ética. Es cuando se infringen las reglas de convivencia social. Es cuando se tiene un mal comportamiento profesional y principalmente cuando se rompen los valores que significan mucho para la sociedad o unos valores que ya están impuestos en ella. Es cuando no se respeta la necesidad del todo para proteger la suya. Allí, en solo violar la regla de no seguir el movimiento de la ética y no tampoco incentivar a la moral y no creer en los valores sociales impuestos, eso hace ese movimiento un movimiento antiético. Continuamos, peripatéticos, hablando del movimiento hippie. En este caso hablaremos más a fondo del cómo o del cuál es su propuesta. Los hippies eran defensores del medio ambiente, por lo que apoyaron los movimientos ecologistas. Por otra parte, tenían ciertas
tendencias hacia el socialismo o el comunismo como una práctica de vida más comunal. Conformaron una subcultura basada principalmente en el amor libre, el pacifismo, que en un principio se opusieron a la guerra de Vietnam, pero más tarde se alejaron de los asuntos políticos. Los hippies propiciaban prácticas de meditación, el cuidado del medio ambiente, la libertad sexual, el consumo de estupefacientes, escuchaban rock psicodélico, groove y folk, y acostumbraban a practicar el hinduismo y el budismo como experiencias espirituales diferentes a las convencionales. Por el contrario, los hippies se oponían a la monogamia, a los enfrentamientos bélicos, al consumismo, a las estructuras sociales y al sistema capitalista, entre otros. Los hippies se identificaban fácilmente por su apariencia particular, acostumbraban a vestir ropa holgada, de colores llamativos, sandalias. Además, también tenían largas cabelleras, que lucían sueltas con trenzas o cintas, y muchos hombres tenían largas barbas. Algunas características de las hippies son las siguientes. Las principales son: rechazaban el orden social impuesto, se oponían a las guerras, tenían un amplio concepto del amor, vestían ropas poco ajustadas y de muchos colores, lucían largas cabelleras, usaban ampliamente los símbolos de paz y amor, viajaban constantemente, por lo que tenían un tipo de vida similar a la nómada. Antes de irnos a comerciales, plantearemos la pregunta de ¿cómo se puede pensar una cultura ciudadana a partir de la propuesta hippie? Universidad Paulo Freire. Enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear posibilidades para su propia construcción. Para finalizar nuestro programa de hoy, daremos respuesta a una pregunta surgida durante nuestro programa, y es el cómo se puede pensar una cultura ciudadana a partir de lo pensado por el hippismo. La cultura hippie viene desde los años 69. Se puede describir como una cultura ambigua, asimismo con un pensamiento muy poco crítico y sin carácter. Estos obtenían un pensamiento distinto de una forma de vida distinta, una forma de vida relajada, sin preocupaciones. También se deja a un lado los estereotipos. Al igual que los hippies, introdujeron en la sociedad las drogas o los llamados alucinógenos. Esto comenzó ya a llamar la atención de los jóvenes, pero en aquel tiempo las personas de distinta forma de vida les parecía que los surgimientos nuevos eran malos, ya que lo nuevo en ese tiempo era considerado poco útil. Uno de los principales de calidad de vida en nuestras ciudades es la falta de cultura ciudadana. Con el pensamiento hippie se podría presentar muchas problemáticas debido a su forma de pensar en la verdad en la vida, ya que este movimiento tiene aspectos negativos como positivos. Quien controla los medios, controla la cultura. Allen Ginsberg. Así llegamos al fin de la edición del día de hoy. Para despedirnos, quiero agradecer a Juan David Restrepo como director general y director de producción. Y quien les habla, Miguel Ángel Velázquez en la locución. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo capítulo. Feliz semana, peripatéticos.